Blas de Otero nació el 15 de marzo de 1916 en Bilbao, nieto de un capitán de la Marina Mercante y de un reputado médico. Durante su primera década de vida disfrutó de una infancia de niño rico, con instrucción francesa. A los 7 años entró en el colegio de Juana Whitney, madre de María de Mezcú, pero tuvo que abandonar este entorno pedagógico progresista para cursar el preparatorio e ingresó al bachiller en un colegio de jesuitas. Concluida la guerra, en 1927, iniciado el proceso de la depresión posbélica, la familia quedó en la ruina y decidieron mudarse a Madrid, donde sacó su título de bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros. Cuando tenía 13 años murió su hermano, 3 años mayor que él, y 3 años después falleció su padre. Aún sin vocación, pero para continuar los pasos de su hermano muerto, en 1931 comenzó a estudiar Derecho, pero la ruina familiar le obligó a volver a Bilbao con su familia. Con 15 años regresa a su ciudad natal con su madre y sus 2 hermanas. Trabaja y estudia totalmente integrado en el sustento de la maltratxa económica familiar. Colabora en algunas publicaciones. Firma con el seudónimo de El Poeta en el periódico El Pueblo Vasco y dirige la página Vizcaya Escolar, portavoz de los estudiantes católicos en 1935. También publica sus primeros poemas y gana su premio de poesía dentro de las celebraciones del centenario de Lope de Vega. Obra influenciada por los místicos españoles y la literatura cristiana, como las baladitas humildes publicadas en la revista jesuita de los Luises, precursora de Aldea y Nuestralia. En 1935 se inició en Derecho en Zaragoza. Al producirse el golpe de Estado en España de julio de 1936, Blas se incorporó a los batallones vascos como sanitario, pero después de la toma de Bilbao y en un tiempo de campo de depuración, fue reenganchado por el bando franquista y enviado al frente de Levante. Concluida la Guerra Civil Española, entró a trabajar como abogado en una empresa metalúrgica vizcaína. También hace crítica musical y de pintura para el periódico Hierro. Poco después comenzó a publicar en Cuadernos de Alea, donde apareció Cántico Espiritual, su primera obra de cierta extensión. Aunque fue uno de los padres de Alea, no era uno de los más asiduos, quizá por su espíritu solidario. Alea fue en principio tertulia artística y punto de encuentro para intelectuales de toda índole. Le sucedió Nuestralia, un núcleo más cerrado formado por Blas de Otero y otros 4 amigos, donde comenzó a experimentar con recursos expresivos desconocidos. En este periódico de su obra reúne influencias de Juan Ramón Jiménez, La Generación del 27, Rabindranath Tagore, Miguel Hernández y César Vallejo. Acostumbran a citar y recitar versos en sus reuniones. Muy posiblemente en este tiempo adoptó Blas de Otero el que había de ser uno de sus recursos más interesantes, la intertextualidad. En 1943 abandonó la empresa bilbaína y, siguiendo su vocación literaria, viajó a Madrid para matricularse en Filosofía y Letras. Defraudado por el ambiente universitario de posguerra, regresó a Bilbao cuando su hermana mayor, que se había quedado a cargo de la familia, enfermó y no pudo seguir trabajando. De nuevo en Bilbao se dedicó a dar clases particulares de Derecho y a preparar unas oposiciones. En 1945 sufrió una crisis depresiva que lo llevó a recluirse en el sanatorio de Usurbil. Fruto de ello serán las 3 obras de su ciclo existencial: Ángel fieramente humano, que presentó a los premios Adonias; Ansia y redoble de conciencia, libro con el que ganó el premio Boscan en 1950. Este año conoce en París a la actriz y poeta vasca Tatcha Quintanar, con quien tuvo una relación amorosa y conservó su amistad durante el resto de su vida. En 1955 empieza a ser considerado por sectores de la crítica como uno de los grandes poetas de posguerra. A pesar de su espíritu solidario, en este periodo hace amistad con poetas y artistas del grupo bilbaíno y viejos alumnos del Instituto Cisneros. Su obra recibe la atención de Dámaso Alonso y Alarcos y aparece en antologías. Sin embargo, se autoexilia en París, donde comienza a relacionarse con círculos del exilio español y llega a afiliarse en 1952 al Partido Comunista de España. En ese París se fraguó Pido la paz y la palabra. De nuevo, de regreso a España, Blas de Otero se integrará en círculos obreros y rurales. Trabajó con mineros, recorrió los pueblos del interior de Castilla y León, viviendo del trabajo. También concluye Pido la paz y la palabra y comienza en castellano. Entre 1956 y 1959 vivió en Barcelona, donde frecuentó los grupos artísticos locales, que al parecer rechazaron el libro en castellano, pero consiguieron que Ansia ganase el premio de la crítica en 1958 y el premio Fasternat en 1961. En 1960 viajó a la URSS y China, invitado por la Sociedad Internacional de Escritores. Por esa época se publicaron, fuera de España debido a la censura, Esto no es un libro, Puerto Rico, en 1963, y ¿Qué trata de España?, en París, 1964.
En 1964 se trasladó a Cuba, donde se casó con Yolanda Pina y le fue concedido el premio Casa de las Américas. Tras 3 años de vivir en La Habana, en 1967 se divorció y regresó a Madrid, donde recuperó su relación sentimental con Sabina de la Cruz. Durante este último periodo de su vida publicó numerosas antologías recopiladas por él mismo y un puñado de libros nuevos. El 29 de junio de 1979 murió en su casa madrileña de Majadahonda de una embolia pulmonar y fue enterrado en el Cementerio Civil de Madrid. Algunas de las obras de Blas de Otero son 4 poemas, Cántico espiritual, Ángel fieramente humano, Redoble de conciencia, Ansia, ¿Qué trata de España? Historias fingidas y verdaderas, Pido la paz y la palabra. Esto no es un libro, Expresión y reunión, Todos mis sonetos, Mientras, antología poética, mediobiografía, poesía con nombres. Pido la paz y la palabra. Escribo en defensa del reino, del hombre y de su justicia. Pido la paz y la palabra he dicho, silencio, sombra, vacío, etc. Digo, el nombre y su justicia, océano pacífico, lo que me dejan, pido la paz y la palabra.